Carmen, una mujer sencilla y trabajadora, siempre fue blanco de las burlas y el desprecio de su jefe, el señor González, por no haber terminado sus estudios. Aunque ella se dedicaba con esfuerzo a su trabajo, nunca recibió el reconocimiento que pensaba merecer. Pero la vida, como siempre, tiene sorpresas. Cuando la empresa del señor González atraviesa una crisis inesperada y una gran pérdida amenaza todo, Carmen será la única con la habilidad necesaria para salvar el negocio. El giro sorprende incluso al jefe más escéptico y pone en juego la verdadera importancia de la humildad y el respeto. Bienvenido al canal Historias Marcantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perder ninguna de nuestras historias. Carmen se despertó antes del amanecer, como siempre lo hacía. El suave aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros por la ventana de su pequeña casa de madera anunciaban el inicio de otro largo día de trabajo. No tenía mucho, pero lo poco que poseía era suficiente para hacer que su día valiera la pena. Con sus manos callosas y un corazón lleno de determinación, Carmen se preparaba para su turno en la oficina del señor González. El señor González, un hombre de mediana edad con un traje bien cortado y una postura imponente, siempre la trataba con desprecio. Por ser una mujer sencilla, sin una educación formal, Carmen constantemente se veía como blanco de burlas. El señor González, con su tono arrogante, siempre se aseguraba de recalcar que ella nunca llegaría a nada. Puede ser buena con tareas simples, Carmen, pero sin estudios no llegarás a ningún lado, solía decir con una sonrisa sarcástica, como si fuera una verdad absoluta. Sin embargo, Carmen no se dejaba afectar. Sabía que sus habilidades, desarrolladas a lo largo de la vida y la experiencia, eran valiosas. Pero, a los ojos de todos a su alrededor, siempre parecía estar en desventaja. Los otros empleados, más educados, más sofisticados, daban la impresión de ser más competentes, mientras ella, con su forma simple y humilde, solo era una empleada. Pero en su corazón, Carmen guardaba un sueño simple pero poderoso: ser reconocida por su esfuerzo, por su dedicación, y no por el título o diploma que no tenía. El día en la oficina comenzó como todos los demás. Carmen organizaba documentos, atendía llamadas telefónicas y, con una sonrisa discreta, preparaba el café para el equipo. Observaba al señor González, sentado en su gran escritorio, con sus gafas de lectura y esa mirada de superioridad. Apenas la miraba, salvo para dar órdenes impersonales, rápidas y, muchas veces, frías. Hasta que, en un momento de relajación, el señor González hizo algo que Carmen jamás hubiera imaginado. ¿Sabes por qué nunca tendrás una carrera, Carmen?, dijo, mirándola con una sonrisa burlona. Porque no sabes lo básico de cómo usar una computadora. El señor González estaba tecleando en su computadora con la destreza de quien se considera un experto, y se giró para lanzar ese comentario. Carmen, que ya había pasado gran parte de su tiempo aprendiendo a manejar las máquinas de la oficina, bajó la cabeza, como si las palabras de su jefe la lastimaran más que cualquier otra cosa. El sentimiento de vergüenza la invadió, pero ella se mantuvo firme. Para él, solo soy una empleada simple, pensó Carmen, mientras su rostro mantenía la expresión serena. Pero por dentro, una ola de tristeza la dominaba. Se sentía infravalorada, como si todo su esfuerzo fuera insignificante a los ojos de su jefe. Quería defenderse, quería demostrar cuánto su experiencia y dedicación podían ser más valiosas que un título universitario, pero lo único que podía hacer era callarse. Sin embargo, ese día, ella no sabía que ese pequeño comentario del señor González podría ser el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría su percepción y hasta la vida de ambos. La empresa del señor González estaba a punto de enfrentar una gran crisis, y, sin saberlo, Carmen sería la única capaz de salvar a todos. Después de un día largo y agotador, Carmen regresó a su casa, donde el sol se ponía en el horizonte. Con la sensación de que otro día había pasado sin ningún reconocimiento, se preparaba para una noche tranquila. Pero algo en el aire indicaba que cambios estaban a punto de ocurrir, algo que jamás podría prever. Lo que sucedió al día siguiente fue inesperado. El señor González, siempre tan seguro de sí mismo, enfrentaría un problema tan grande que podría destruir toda la empresa. Carmen, sin saberlo, tendría la clave para resolverlo todo. Pero hasta ese momento, ella no sabía que sus habilidades, simples a los ojos de muchos, serían la salvación que todos tanto necesitaban. Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te ha parecido esta historia y, si fueras tú, ¿qué harías?
comparte con alguien y dale like al video para fortalecer nuestro canal. El sol apenas había salido cuando el señor González entró a la oficina esa mañana. Estaba con los hombros caídos, los ojos cansados y una expresión seria, muy diferente a su habitual comportamiento confiado y arrogante. Algo no estaba bien, algo muy grave. Fue directo a su oficina, con pasos rápidos, y se cerró. Carmen, que ya estaba en la oficina haciendo las tareas de siempre, notó la tensión en el aire. El resto del equipo aún estaba llegando, pero el ambiente estaba raro. Carmen, con su forma observadora y atenta, percibió el nerviosismo de su jefe y la ausencia de su sonrisa de superioridad. No pasó mucho tiempo hasta que la puerta de la oficina se abrió y los primeros empleados entraron. Se intercambiaban miradas ansiosas, como si esperaran algún comunicado urgente, pero nada sucedía. Cuando finalmente el señor González salió de su oficina, parecía más agitado que nunca. Convocó a todos a una reunión inesperada. Estamos enfrentando un gran problema, gente, comenzó, con voz grave y un tono que no solía tener. La empresa está a punto de quebrar. Perdimos un contrato crucial y ya no tenemos cómo hacer frente a las deudas acumuladas. Estamos al borde del colapso. Lo que decía parecía surreal. La empresa, que siempre había sido estable, con buenos contratos y un crecimiento constante, ahora estaba amenazada por la quiebra. El pánico se apoderó de todos los presentes en la sala. Los compañeros de trabajo de Carmen, más preparados, con más títulos y diplomas, se miraban en silencio, como si esperaran una solución, pero no sabían qué hacer. El señor González estaba perdido, como nunca antes. Carmen, que estaba al fondo de la sala, sintió una pequeña preocupación, pero no se intimidó. Sabía que su jefe no era fácil de derribar, pero ese día parecía diferente. Estaba visiblemente frustrado y sin alternativas. En el fondo, Carmen sentía una ligera punzada de dolor al ver cómo las cosas se iban de mal en peor, pero su mente seguía alineada con la calma que intentaba crear en su vida. Mientras el señor González se dirigía a los empleados, preguntando si alguien tenía ideas o soluciones para el problema, Carmen se quedó pensativa. Sabía que había algo más que podía hacerse. Su experiencia en resolver problemas del día a día, muchas veces en situaciones adversas, podría ser útil, pero no sabía cómo intervenir. Se sentía demasiado pequeña para dar alguna sugerencia en medio del caos, especialmente después de las tantas palabras de desprecio que había escuchado de él. La reunión se prolongó y, conforme pasaban las horas, los empleados comenzaron a dispersarse. El señor González parecía más desesperado, y las opciones que sugería, por más que fueran intentos, no parecían suficientes. Era como si estuviera viendo su imperio desmoronarse, sin nada que hacer. Carmen, entonces, tuvo una idea simple, pero no sabía si debía compartirla. Se acercó a la puerta de la oficina y vio al señor González solo, con la cabeza baja y los hombros caídos. Tal vez tenga una solución, murmuró para sí misma, sin atreverse a hablar en voz alta. Pero, al verlo en ese estado, algo dentro de Carmen se encendió. No podía dejar que todo se destruyera. Aunque no fuera reconocida, sabía que tenía algo importante que ofrecer. Si no lo hacía ahora, tal vez nunca más tendría la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Respiró hondo y se acercó a su mesa. Rápidamente digitó algunas informaciones en el computador. Estaba decidida a intentar algo. Después de unos minutos, Carmen imprimió un informe sencillo que indicaba una estrategia que podría reducir parte de las pérdidas de la empresa y ofrecer una posible solución. El problema estaba en un contrato que había sido mal gestionado y que ella, por estar atenta al funcionamiento de la empresa, sabía cómo podía ser revertido. Sin dudar, Carmen entró en la oficina del señor González con el papel en las manos. Él la miró sorprendido, como si no esperara su presencia en ese momento. Carmen, entonces, con humildad, entregó el informe. Yo creo que esto puede ayudar, señor, dijo con voz baja pero firme. Vi un error en el contrato que puede ser corregido. Si seguimos esta dirección, podemos minimizar la pérdida. Puedo ayudar a resolverlo. El señor González la miró, incrédulo. Carmen, ¿sabes lo que estás diciendo? Estamos hablando de un problema enorme, una pérdida que puede llevar a la empresa a la quiebra. ¿Y tú crees que esto ayudará? Carmen no se dejó intimidar. Sí, sé que no es fácil, pero este es un punto que no se consideró. Puedo ayudarlo a hacerlo, señor. De verdad.
El silencio en la sala fue profundo. El señor González parecía procesar las palabras de Carmen, y algo en su mirada empezó a cambiar. Miró el informe y, por un momento, vaciló. Pero luego tomó el papel y, con un suspiro, dijo: «Voy a intentarlo». Ese simple gesto de Carmen, sin dudar, sin esperar ser reconocida, fue el primer paso para que todo cambiara. Sin saberlo, acababa de dar la solución que podría salvar la empresa, y quien lo diría, también salvaría el respeto que el señor González jamás imaginó que ella lograría. En los días siguientes, la tensión aún flotaba en el aire, pero la actitud de Carmen había dado una nueva esperanza al señor González. Comenzó a confiar en ella de una manera que nunca antes lo había hecho. Sin embargo, la gran prueba aún estaba por llegar. Ella tendría que demostrar que su ayuda no fue una casualidad, sino una verdadera solución para los problemas de la empresa. Lo que Carmen no sabía era que, después del éxito de esta estrategia, surgiría una nueva situación, y ella tendría que ir aún más lejos para salvar la empresa, y, quién sabe, hasta el propio señor González. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Carmen, con su informe, logró abrir una ventana para que el señor González viera que quizás, solo quizás, la empresa no estaba tan perdida. El proceso para corregir el error en el contrato comenzó, pero no sin desafíos. Carmen se dedicaba con esmero, trabajando al lado de algunos abogados, revisando cada cláusula, cada número y cada posible brecha que pudiera resultar en un giro positivo. Estaba más concentrada que nunca y, a diferencia de lo que el señor González pensaba, no se veía a sí misma como una simple empleada. Se sentía responsable del futuro de todos. El jefe, por otro lado, estaba en un estado constante de nerviosismo. No solía confiar en nadie, especialmente en alguien como Carmen, que siempre la había visto solo como una empleada sin grandes cualificaciones. Pero lo que no sabía era que, detrás de su humildad, Carmen poseía una inteligencia aguda y una determinación que pocos podían entender. Cada vez más, él tomaba decisiones basadas en las indicaciones de ella, y eso lo ponía en un dilema interno. Comenzaba a darse cuenta de que tal vez había cometido un error al juzgarla. Era una mañana gris, y el teléfono sonó nuevamente en la oficina del señor González. Contestó, escuchando atentamente las palabras del otro lado de la línea. Carmen estaba en su escritorio, revisando otro contrato, cuando, de repente, oyó un suspiro profundo de su jefe. Parecía completamente abatido. Carmen, llamó, casi como una orden, pero con un tono diferente. Cuando ella se acercó, él la miró, con los ojos apagados y la voz más suave de lo que ella había oído antes. «Necesito tu ayuda una vez más». Carmen se sorprendió. No esperaba eso, pero mantuvo su postura calma y confiada. «¿Qué sucedió, señor?» «Tenemos un nuevo contratista. Si no logramos cerrar este contrato en las próximas 48 horas, nuestra empresa sucumbirá definitivamente. No sé qué hacer. No tenemos más alternativas, y el tiempo está en nuestra contra». El desespero en su voz era evidente, y Carmen sintió que era el momento de actuar nuevamente. «Puedo intentar ayudar, señor González. Pero necesitamos ser rápidos. Necesito toda la información que pueda darme y, sobre todo, su confianza. El contrato necesita ser revisado, pero también necesitamos un buen plan de negociación. Tengo una idea». Él la miró con una expresión mixta de desconfianza y esperanza. Sabía que estaba en una situación sin salida, y Carmen, una vez más, parecía ser la única que realmente sabía qué hacer. «Está bien, haga lo que sea necesario», dijo, sin dudar. «Confío en ti». La confianza de él, aunque incierta, fue el punto de partida para que Carmen entrara en acción. Pasó horas investigando, leyendo más sobre el nuevo contratista, estudiando el mercado y las estrategias de negociación que podrían funcionar. Era un riesgo, lo sabía, pero era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Por la empresa, por el futuro. El tiempo pasó rápido, y el reloj parecía presionarlos cada segundo. Carmen se convirtió en una máquina de trabajo, concentrada, sin descansar, sin distraerse. Sabía que esa era su oportunidad para demostrar que no era solo una empleada común, sino alguien que podría transformar el destino de todos allí dentro. El señor González, por su parte, parecía más ansioso con cada minuto que pasaba. No lograba ver una luz al final del túnel, pero, de alguna manera, la forma en que Carmen estaba manejando todo lo dejaba un poco más esperanzado. Llegó la noche,
y la oficina estaba casi vacía. Carmen aún estaba allí, con los ojos cansados, pero con determinación en el rostro. El señor González, en su oficina, miraba los papeles sobre la mesa, indeciso. Sabía que debía actuar rápido. Cuando pensó en llamar al nuevo contratista, fue interrumpido por la puerta que se cerró suavemente. Era Carmen. «Ya terminé todo», dijo ella, con una sonrisa cansada, pero confiada. «Ahora es hora de negociar. Tengo un plan». Él la miró por un momento, sin palabras, como si estuviera absorbiendo lo que ella acababa de decir. «Yo no sé qué decir, Carmen. Todo esto está pasando tan rápido. Pensé que todo había acabado, pero si tú crees que tenemos una oportunidad, vamos a intentarlo». «Yo sé que tenemos una oportunidad, señor González», respondió ella. «Ahora, todo lo que necesitamos es confiar el uno en el otro». El jefe la miró durante unos segundos más. Sabía que esa era la última oportunidad para salvar la empresa, pero, aún más importante, era la oportunidad de corregir un error del pasado, su desprecio por la persona correcta, que había estado allí todo el tiempo, lista para ayudarle. Mientras Carmen y el señor González se preparaban para la negociación, ambos sabían que el momento más difícil aún estaba por venir. El encuentro con el nuevo contratista sería crucial, pero el tiempo estaba en su contra. Sería una negociación tensa, y Carmen tendría que probar una vez más que no era solo una empleada sin estudios, sino alguien capaz de salvar la empresa. Sin embargo, algo inesperado sucedería, algo que cambiaría todo para siempre. La verdadera prueba de su valor aún estaba por llegar. La mañana siguiente comenzó tensa. La oficina estaba silenciosa, con todos preparándose para lo que sería una de las negociaciones más importantes en la historia de la empresa. El señor González estaba nervioso, pero trataba de disimularlo. Sabía que dependía de Carmen para tomar la decisión correcta. Ya no importaba si ella tenía o no un título universitario. Ahora entendía que lo que ella poseía de más valioso no podía aprenderse en los libros. Era sabiduría, creatividad y un instinto agudo para los negocios. Carmen estaba tranquila, como si ya hubiera vivido ese momento cientos de veces. Su rostro mostraba la confianza que sentía, aunque por dentro su corazón latía acelerado. Sabía que, si todo salía mal, la culpa no recaería sobre ella. El destino de la empresa estaba en sus manos, y ella haría lo mejor para evitar que eso sucediera. «¿Qué exactamente quieres que haga?», preguntó el señor González, tratando de ocultar la ansiedad que empezaba a transparecer. «No te preocupes, señor González», dijo Carmen con una sonrisa discreta. «Déjame llevar la reunión. Utilizaré todo lo que me contaste sobre el contrato anterior, las fallas de la empresa y, sobre todo, lo que el nuevo contratante espera. La clave será entender su perspectiva, y luego adaptar nuestra propuesta para que vea que somos el mejor socio posible». Él la observaba, absorbiendo cada palabra, y aunque no estaba completamente convencido, decidió darle un voto de confianza. «Está bien. Seguiré tu liderazgo. Si crees que esto funcionará, confío en ti». Carmen tomó la carpeta con los documentos cuidadosamente preparados y dio una última revisión antes de salir de la sala. El señor González la siguió hasta la puerta, y ambos se dirigieron hacia el salón de conferencias, donde se decidiría el futuro de la empresa. La reunión comenzó con la cordialidad típica de los negocios. Pero pronto, el ambiente empezó a cambiar. El nuevo contratante, un hombre alto, con una mirada severa y voz firme, comenzó a hacer exigencias complicadas. Parecía presionar al señor González de todas las formas posibles, descargando sobre él el peso de la crisis financiera. Carmen, sin embargo, no se intimidó. Observaba cada palabra del contratante con atención y, cuando lo consideraba necesario, interrumpía con firmeza y claridad. «Con todo respeto», comenzó Carmen, «entiendo sus preocupaciones, pero creo que la solución está en nuestra propuesta. Estamos listos para hacer los ajustes necesarios. Lo que necesitamos es más flexibilidad en algunas condiciones. De lo contrario, la propuesta no será beneficiosa para ambas partes». La mirada del contratante se afiló. Parecía no esperar que una simple empleada interviniera en la conversación. Pero Carmen no retrocedió. Sabía que si se cerraba el contrato, sería la gran prueba de su valor. «Señor González, es importante que demostremos nuestra capacidad de adaptación. Cederemos en algunos puntos, pero también necesitamos garantizar que el contrato sea justo. No puede entregarlo todo.
Negociar es dar y recibir. El contratante la miró con desconfianza y luego volvió su atención al señor González. ¿Vas a dejar que esta mujer hable por ti? Me estás diciendo que ella tiene algo que ofrecer. El señor González, sintiéndose presionado y sin alternativas, sintió que debía posicionarse. Ella tiene mucho más para ofrecer de lo que imaginas. La empresa tiene un gran potencial, pero ella ha sido esencial en cada paso que hemos dado hasta ahora. Carmen miró al señor González con una sonrisa discreta. Por primera vez, él estaba de su lado, reconociendo sus habilidades. Ella sabía que ese momento era crucial. Su corazón latía fuerte, pero no podía mostrar vulnerabilidad. La conversación continuaba, y ella mantenía la postura firme, guiando la negociación hacia los términos que consideraba más ventajosos para la empresa. A medida que pasaban los minutos, ambos lados comenzaron a acercarse. Carmen usaba su habilidad para escuchar y entender las verdaderas intenciones del contratante, mientras ella y el señor González ajustaban la propuesta con una confianza renovada. Fue cuando, inesperadamente, el contratante comenzó a sonreír. Miró a Carmen y al señor González y, finalmente, dio su veredicto. Haré la propuesta, pero necesitaremos más detalles, y espero que cumplan todo lo que prometieron. El contrato se cerró, pero lo más importante era lo que había sucedido por dentro de cada uno. Para el señor González, Carmen ya no era solo una empleada. Ella había sido la clave para salvar la empresa. Sabía que, sin ella, nada de eso habría sucedido. Después de la reunión, mientras todos celebraban, el señor González se acercó a Carmen con una mirada sincera. Fuiste increíble, Carmen. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Ella sonrió, tratando de ocultar la emoción que le causaron sus palabras. Me alegra haber podido ayudar, señor González. Aunque el contrato fue cerrado, la verdadera transformación de Carmen apenas comenzaba. La empresa ahora estaba salvada, pero ¿qué pasaría con la relación entre ella y el señor González? Él sabía que ya no podría verla de la misma manera, pero también sabía que el orgullo podría impedirle reconocer sus propios fallos. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y la tensión entre ellos aún no se había resuelto. Los días posteriores a la negociación estuvieron llenos de agitación. La empresa estaba en crisis, pero con el contrato cerrado, el alivio parecía comenzar a llegar. Carmen continuaba con su rutina, pero algo en el ambiente de trabajo había cambiado. Las conversaciones en los pasillos eran más amables, las sonrisas más frecuentes, e incluso los compañeros de trabajo parecían más respetuosos. Sin embargo, el señor González sentía un peso creciente en su corazón. Sabía que algo fundamental había cambiado, pero aún no lograba poner en palabras lo que sentía. Por más que estaba agradecido con Carmen, el orgullo le impedía expresarlo completamente. Se sentía vulnerable, como si hubiera perdido parte del control que siempre tuvo sobre la empresa. Carmen, por su parte, comenzaba a darse cuenta de que algo estaba diferente, pero no sabía exactamente qué. Ella estaba siendo tratada de una manera distinta, pero el señor González seguía siendo su jefe de una manera distante. Se preguntaba si él realmente reconocía la importancia de su trabajo o si solo estaba tratando de manejar la situación de una forma que lo hiciera sentir menos incómodo. No quería crear conflictos, pero sentía que la situación necesitaba ser resuelta. En una tarde común, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, el señor González llamó a Carmen para una reunión. Ella entró en la sala y se sentó frente a él, algo nerviosa, pero tratando de disimular. Carmen, me gustaría hablar contigo sobre algo importante, comenzó él, con un tono de voz más serio de lo habitual. Claro, señor González. ¿Qué ocurrió?, respondió ella, con curiosidad en su rostro. Él hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para hablar. Quiero disculparme por la forma en que te traté antes, por no reconocer tu valor y por haber dado más importancia a tu nivel de escolaridad que a tus habilidades reales. Fue un error mío. Ahora me doy cuenta de cuánto has hecho por la empresa y por mí. Carmen lo miró, sorprendida, pero también conmovida por sus palabras. Por más que esperaba algún tipo de reconocimiento, nunca imaginó que él fuera tan directo. La verdad era que ella ya le había perdonado al señor González, pero escuchar esas palabras finalmente hizo que sintiera que todo el esfuerzo que había hecho no había sido en vano. Lo entiendo, señor González. A veces las personas cometen errores, pero lo importante es aprender de ellos, respondió ella, con una sonrisa amable. Solo hice mi trabajo lo mejor que pude.
Él la miró con gratitud, pero también con una mirada que llevaba cierto arrepentimiento. Yo sé que te subestimé, pero has demostrado, con tu trabajo, que la falta de un título no define tu valor. No soy bueno con las palabras, pero quiero que sepas que, a partir de ahora, lo que has hecho por esta empresa será reconocido y valorado. Carmen sintió un inmenso alivio. El peso que había llevado durante tanto tiempo, tratando de demostrar su valor, finalmente fue reconocido. Sin embargo, algo aún quedaba pendiente. La relación entre ella y el señor González no estaba completamente resuelta. ¿Qué sucedería a partir de ese momento? Al salir de la sala, Carmen se dio cuenta de que su confianza había crecido. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora sentía que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Ya no sería vista como alguien inferior, sino como una parte fundamental de la empresa. Por otro lado, el señor González sabía que la gran transformación apenas comenzaba. Había hecho lo correcto al pedir disculpas, pero ahora debía lidiar con las consecuencias de su cambio de perspectiva. ¿Cómo se comportaría ante la nueva dinámica entre él y Carmen? A pesar de la disculpa, aún quedaban cuestiones no resueltas entre ambos. La relación de respeto y confianza estaba en construcción, pero ¿qué sucedería a continuación? ¿Cómo manejaría el señor González su transformación? Y Carmen, ¿cómo se sentiría ahora respecto a su lugar en la empresa? En este video, se presenta una situación inesperada que pondría a prueba todo lo que habían logrado hasta ese momento. En los días siguientes a la disculpa, el ambiente en la empresa parecía un poco más relajado, pero aún se sentían tensiones en el aire. Carmen se sentía más confiada en su trabajo, pero algo seguía faltando. Tenía la sensación de que el señor González, a pesar de sus palabras, aún no sabía cómo manejar completamente la nueva dinámica entre ellos. Era una mañana de lunes cuando ocurrió lo inesperado. El señor González entró apresurado en la oficina de Carmen. Estaba visiblemente agitado y, a diferencia de otras veces, no hizo el esfuerzo de mantener su postura dura e imponente. En cambio, parecía un hombre vulnerable, al borde de una crisis. Carmen, yo necesito tu ayuda. Algo pasó y no sé cómo resolverlo. La situación está muy complicada, dijo, mirándola directamente a los ojos, sin esconder su frustración. Carmen lo observó por un momento, sorprendida, pero pronto se dio cuenta de la seriedad de la situación. Sabía que la empresa estaba pasando por dificultades, pero no imaginaba que las cosas estuvieran tan críticas. ¿Qué pasó, señor González? Puede contar conmigo para lo que necesite. Él respiró profundamente y comenzó a explicar. La negociación con el nuevo inversor no fue como esperábamos. Ahora, la empresa está al borde del colapso. Necesito a alguien con una visión clara para sacarnos de este agujero. Y créeme, Carmen, tú eres la única que puede ayudarme. Carmen sintió un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, la confianza que había ganado en los últimos tiempos le dio la seguridad de que podía enfrentar este nuevo desafío. Haré lo mejor que pueda, señor González. Vamos a encontrar una solución. Estaba claro que el señor González no estaba acostumbrado a pedir ayuda. Siempre fue el hombre que daba las órdenes, que tomaba las decisiones y que nunca se permitía fallar. Sin embargo, esa situación lo colocó en una posición difícil y vulnerable. Tenía que admitirlo, sin la ayuda de Carmen, la empresa probablemente no resistiría. Por otro lado, Carmen vio en esto una oportunidad para finalmente mostrar su verdadero valor. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a demostrarle a todos, especialmente a sí misma, que tenía mucho más para ofrecer de lo que jamás imaginó. Ya no sería una empleada sin voz ni respeto. Ahora tenía la oportunidad de liderar, aunque en circunstancias difíciles. Empecemos desde el principio. ¿Qué exactamente pasó en la negociación?, preguntó Carmen, preparándose para analizar la situación. El señor González explicó detalladamente los problemas con el inversor, las cláusulas mal interpretadas y las promesas incumplidas. Era una maraña de errores y malentendidos, pero Carmen sabía que, con una visión aguda y un poco de creatividad, podía darle la vuelta a la situación. Analizó la información con calma y pronto identificó una brecha en las negociaciones que podría ser explotada a favor de la empresa. Creo que aún podemos salvar esta negociación. Tenemos que actuar rápido y con inteligencia. Ya no podemos dejar que el orgullo y el ego interfieran en las decisiones, dijo Carmen, con una confianza renovada. El señor González la miró con una mezcla de respeto y admiración.
Sabía que estaba dejando atrás todo lo que creía sobre la jerarquía y el papel de una empleada. La humildad que estaba demostrando al pedir ayuda y confiar en Carmen lo incomodaba, pero también lo hacía darse cuenta de que su postura autoritaria, tan rígida durante años, era parte de lo que estaba impidiendo el crecimiento de la empresa. Tienes razón, Carmen. Déjame escucharte y seguir tus indicaciones. Confío en ti, dijo con un tono de rendición que nunca pensó que usaría. El corazón de Carmen latió con fuerza. Sabía que esta oportunidad era crucial, no solo para la empresa, sino para su propio camino. Necesitaba concentrarse y poner en práctica todo lo que había aprendido a lo largo de los años, sin dejarse intimidar por ninguna inseguridad. Pasaron varias horas y, después de mucho trabajo conjunto, Carmen y el señor González finalmente lograron reformular la propuesta de manera más estratégica. Carmen elaboró una contraoferta detallada y, con la ayuda de algunas negociaciones directas, logró que el inversor reconsiderara los términos del contrato. Pero lo más impresionante fue el cambio visible en el comportamiento del señor González. Estaba actuando como nunca antes, con humildad, escuchando a Carmen atentamente y aceptando sus sugerencias sin resistencia. Cuando finalmente se firmó el contrato, la empresa dio un gran paso para recuperarse. Carmen y el señor González, juntos, habían superado una crisis que parecía imposible de resolver. Pero lo que realmente marcó ese momento fue el reconocimiento genuino que el señor González tuvo hacia Carmen. No solo como empleada, sino como una socia esencial para el futuro de la empresa. Con la negociación concluida y la empresa salvada, la relación entre Carmen y el señor González estaba más fuerte que nunca. Sin embargo, surgía una nueva cuestión. ¿Cómo lidiarían con los cambios internos dentro de la empresa? Y lo más importante, ¿cómo se sentiría Carmen ahora, sabiendo que su voz finalmente era escuchada? A continuación, se revelarán los desafíos de equilibrar el éxito con las nuevas dinámicas de poder. Después de la victoria en las negociaciones, la empresa parecía haber retomado el aliento. Pero para Carmen, había algo más en juego. Sabía que el reconocimiento de su trabajo había sido importante, pero ahora debía lidiar con una nueva dinámica. La relación con el señor González había cambiado, pero la verdadera transformación sucedería dentro de ella misma. Poco a poco, Carmen fue dándose cuenta de que, con el éxito de la negociación, su posición dentro de la empresa también estaba siendo redefinida. Comenzó a ser más solicitada para reuniones importantes y a tener su opinión más valorada. Pero, por más gratificante que fuera, este nuevo rol no venía sin sus desafíos. Carmen aún debía lidiar con las miradas de algunos compañeros de trabajo que nunca la habían tomado en serio. Algunas personas no estaban dispuestas a aceptar que una mujer sencilla y sin grandes estudios fuera ahora una pieza clave en la empresa. ¿No crees que esto es demasiado para ti, Carmen?, preguntó una de las compañeras de trabajo, Marta, con tono sarcástico, cuando Carmen fue llamada a una reunión con los directores de la empresa. Soy capaz de lidiar con esto, Marta. Y el señor González también cree en eso, respondió Carmen, intentando mantener la calma, pero por dentro sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Mientras Carmen trataba de demostrar su competencia, el señor González también estaba lidiando con las consecuencias de haber cambiado su postura. Sabía que la admiración por su liderazgo estaba siendo cuestionada, especialmente entre los otros directores. Algunos lo veían como débil por haber cedido a la ayuda de una empleada. Otros, sin embargo, estaban más dispuestos a creer en el cambio y a ver la evolución de la empresa como algo positivo. Durante un almuerzo, el señor González y Carmen tuvieron una conversación franca. Carmen, no va a ser fácil. La gente empezará a mirarme de manera diferente, y sé que serás el blanco de muchos comentarios. Lo que hicimos juntos fue un gran paso, pero aún hay mucho por probar. Carmen, con la mirada firme, respondió, no estoy aquí para probarle nada a nadie, señor González. Estoy aquí porque creo en mi trabajo, y ahora usted también cree. Él sonrió, admirado por su confianza. Carmen, sin embargo, sentía que la batalla apenas comenzaba. Sabía que, detrás de las palabras y la confianza ganada, aún habría mucho por enfrentar. Algunos compañeros todavía no aceptaban que alguien con tan poca formación académica estuviera ocupando un espacio tan importante en la empresa. Y fue ahí donde ocurrió la mayor prueba para Carmen. En una reunión estratégica para definir el futuro de la empresa, uno de los directores, Roberto, hizo una propuesta audaz. Quería cambiar la estrategia de ventas de la empresa, pero Carmen sentía que eso podría ser un gran error. En lugar de seguir la sugerencia de Roberto,
Hizo un análisis detallado del mercado y propuso un enfoque diferente, más alineado con las necesidades de los clientes. La sala quedó en silencio por unos segundos, y todas las miradas se dirigieron a ella. Por primera vez, Carmen sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El señor González, que estaba presente en la reunión, la observó con atención. Sabía que, aunque fuera difícil para muchos aceptarlo, Carmen tenía razón. Pero también sabía que, si tomaba la decisión de apoyarla abiertamente, esto podría generar más resistencia dentro de la empresa. Yo creo en la propuesta de Carmen. Tiene razón, y vamos a seguir su sugerencia, dijo el señor González, sin dudar. El silencio en la sala fue palpable. Roberto parecía frustrado, y algunos otros directores no ocultaban su desagrado. Pero Carmen, al escuchar las palabras de apoyo del señor González, sintió su corazón calentarse. Por primera vez, no solo estaba siguiendo órdenes. Estaba liderando, aunque de forma sutil, y era vista como una compañera de igual importancia. Sin embargo, el impacto de la decisión de Carmen no fue inmediato. Durante los días siguientes, las cosas comenzaron a complicarse. Las ventas no aumentaron tan rápidamente como se esperaba. Algunos de los directores empezaron a cuestionar la efectividad de la estrategia propuesta por Carmen. Roberto y otros comenzaron a hacer comentarios discretos, pero que no pasaron desapercibidos. ¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo, Carmen?, dijo Roberto con tono despectivo. Creo que tu falta de experiencia está empezando a mostrar sus fallas. Esas palabras hirieron a Carmen más de lo que quería admitir. Ya había enfrentado la falta de respeto antes, pero ahora la situación parecía más difícil. No sabía si el señor González seguiría apoyándola frente a las dificultades. Por la noche, cuando llegó a casa, Carmen no podía dejar de pensar. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero la presión estaba aumentando. A la mañana siguiente, el señor González la llamó a su oficina. Ella entró, nerviosa, sin saber qué esperar. Él, sin embargo, estaba diferente. La miró con una sonrisa y le dijo: «Sé que las cosas no están fáciles ahora. Pero, Carmen, yo creo en ti. Sé que puedes superar esto. No dejes que las palabras de los demás te afecten». Esas palabras, dichas con tanta cercanía y confianza, aliviaron el peso que Carmen sentía. Sabía que aún tendría que luchar mucho para demostrar su valor, pero ahora, con el apoyo del señor González, se sentía más fuerte que nunca. Con el apoyo renovado del señor González, Carmen comienza a concentrarse en el futuro, más decidida que nunca a probar que sus decisiones eran las mejores para la empresa. Sin embargo, lo que no sabía era que se acercaba un nuevo desafío, algo que pondría a prueba su lealtad a la empresa y su propia capacidad de liderazgo. ¿Podrá Carmen enfrentar este nuevo obstáculo, o sus habilidades serán puestas a prueba una vez más de manera inesperada? En el próximo video, una vuelta sorprendente que cambiará todo. El nuevo desafío que Carmen no sabía que estaba por llegar apareció de forma repentina, y fue más difícil que cualquier otro obstáculo que había enfrentado antes. Durante una reunión decisiva sobre el futuro de la empresa, surgió una crisis inesperada. Uno de los contratos más grandes de la compañía estaba a punto de ser cancelado debido a un grave error administrativo cometido por uno de los directores. El error, aunque no fue culpa de Carmen, ponía a la empresa al borde de una gran pérdida. El señor González, visiblemente afectado, convocó a todos a una reunión de emergencia. Sabía que era un asunto delicado y que necesitaba actuar rápidamente. Durante la reunión, los demás directores comenzaron a acusarse mutuamente, pero nadie parecía tener una solución clara. Fue en ese momento, en medio de la creciente tensión, cuando Carmen, con su calma y mente afilada, levantó la mano. Ella ya había identificado la falla que había causado el error y sabía cómo solucionarlo, pero sería una jugada arriesgada que implicaría su propia imagen. «Creo que puedo ayudar a resolver esto. Tengo una idea que puede revertir la situación, pero necesitará que todos trabajemos juntos y sigamos un enfoque más audaz», dijo Carmen, con la voz firme, pero sin ocultar la tensión que sentía por dentro. Las miradas a su alrededor eran de desconfianza. Algunos de los directores, que ya habían dudado de su capacidad, estaban escépticos. Pero el señor González la observó, con una expresión que ya no tenía juicio. Sabía que, incluso en los momentos más difíciles, Carmen siempre estaba dispuesta a arriesgarse por el bien de la empresa. No dudó en apoyarla una vez más. «Confío en ti, Carmen. Dinos qué necesitamos hacer», dijo el señor González,
con una mirada de confianza genuina. Carmen, con energía renovada, expuso su plan. Sabía que la empresa necesitaba no solo resolver el error inmediato, sino también recuperar la confianza del cliente, y para eso sería necesario algo más que una simple corrección. La solución requería la formación de un equipo de respuesta rápida y la implementación de una nueva estrategia de comunicación, lo que demandaría horas extras y la confianza mutua entre todos los involucrados. La propuesta de Carmen fue aceptada, y el equipo se unió para trabajar incansablemente en las correcciones. El camino no fue fácil. La presión era inmensa, pero Carmen lideró al equipo con valentía y determinación, mostrando a todos el valor que su visión aportaba. No permitió que las palabras de quienes aún la veían con desconfianza la afectaran. Por el contrario, su confianza creció, pues sabía que estaba haciendo lo correcto. Después de intensos días de trabajo, el esfuerzo finalmente dio frutos. El contrato fue salvado, el cliente reconquistado, y la empresa evitó una pérdida considerable. Cuando la noticia llegó, una ola de alivio recorrió la oficina. El señor González, visiblemente emocionado, se levantó y se acercó a Carmen. Sabía que eras capaz, Carmen. Salvaste a la empresa. Tu inteligencia y valentía son más valiosas que cualquier título o currículum. Me lo probaste, y lo más importante, nos probaste a todos que el verdadero valor está en las acciones y en el corazón de cada uno. Carmen sonrió, sintiéndose más completa que nunca. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Había ganado respeto y confianza a través de sus acciones, y ahora, el mundo frente a ella parecía más amplio y prometedor. El señor González, por su parte, sentía un enorme orgullo de haber sido el mentor de alguien tan extraordinaria. La empresa, con el contrato renovado y una nueva perspectiva de crecimiento, continuó prosperando. Y para Carmen, lo más importante no era el reconocimiento público ni los aplausos, sino la certeza de que, en lugar de ser vista como la empleada sencilla y sin estudios, se había convertido en un pilar fundamental para el futuro de la empresa. Carmen no solo conquistó su lugar en la empresa, sino que también enseñó a todos que el verdadero valor de una persona no está en su formación académica, sino en sus elecciones, acciones y corazón. Enfrentó dificultades, superó desafíos y, lo más importante, transformó la forma en que los demás la veían. Y al final, el señor González, quien inicialmente la subestimó, aprendió una valiosa lección sobre el verdadero significado del liderazgo: saber reconocer el talento donde quiera que esté, independientemente de su origen. Ahora, llegamos al final de este viaje de superación y transformación. Pero, ¿y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Deja tu comentario abajo y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de fuerza, coraje y la importancia de creer en las personas, no importa de dónde vengan. No olvides darle like y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Nos vemos en el próximo video.